Engañada por el marido, Severina llevaba ya 3 días caminando sola sin parar junto al agua. La familia de él la echó de la casa, una mujer joven, y ahora sin nada en el borde de aquel río grande. Los pies, dentro de los zapatos rotos, le dolían a cada paso. El sudor de aquella tarde sin sombra le había dejado el vestido azul, ya viejo, pegado a la espalda. Ya ni sentía el cuerpo pedir comida. Le quedaba la sed, seca, dura, sentada en la garganta. El sol empezaba a caer detrás de las colinas, al otro lado del agua, cuando ella lo vio. Un portón, una casa vieja, escondida en la curva del monte, al borde del río. 3 veces golpeó la madera vieja, esperó. Desde dentro no llegó una voz, llegó el llanto de un bebé. En la puerta apareció Romualdo, el pequeño contra el pecho. La cara cansada, los ojos enrojecidos de tantas semanas sin dormir. Allí en el patio lleno de polvo junto al agua, Severina lo miró bien. Un hombre que apenas podía con el bebé, los brazos temblando. Tomó aire. Habló bajo, tranquila. Yo puedo con ese pequeño patrón. Sé bien cómo dormir un llanto así. Parecía solo la frase de una joven cansada, nada más. Pero allí mi gente, empezó el relato más hermoso que aquel río grande cargó alguna vez de un borde a otro. Si para ti también es verdad que Dios manda a alguien al camino justo cuando ya casi no queda esperanza, dale tu like ahora mismo. Es la manera más sencilla que tienes de decirme que quieres que estas historias del campo sigan llegando hasta tu casa. Y antes de empezar, cuéntame ahí abajo desde qué pueblo, desde qué rincón me estás escuchando hoy. Escribe el nombre de tu tierra, porque a mí me alegra el corazón saber hasta qué orilla, hasta qué camino de tierra llegan estos relatos del campo. Los caminos son muchos y las voces son muchas, y cuando uno descubre que su historia llegó tan lejos, el pecho se asienta distinto. Vamos a empezar, lejos, en el campo de antes, cuando la vida iba todavía con el sol y con la lluvia. Una historia así no dejaba morir la esperanza. Detrás de la casa, el río grande pasaba lento. Enfrente, del otro lado del río, el pueblo brillaba ya con su primera luz de la tarde. Romualdo salió con cuidado, el bebé que se movía sin parar entre sus manos, envuelto en una tela vieja. Por un instante miró a Severina y no dijo nada. La miraba como mira uno a alguien por primera vez. Luego, sin una sola palabra, le puso al pequeño en los brazos. Contra el cuello acomodó Severina al bebé, le sostuvo la cabeza y lo movía despacio, todo el cuerpo, de la manera que le enseñó la tía abuela. Con la voz baja murmuró un sonido sin letra, que venía del fondo de la garganta. Con el primer aliento del niño, el llanto bajó. Con el segundo, quedó apenas un sonido fino. Con el que vino después, el silencio. Romualdo se quedó mirando aquello sin saber qué hacer, las manos colgando a los lados del cuerpo, como quien olvidó qué tenía que hacer. Se quedó así. El cabello oscuro ya tenía algunos hilos grises, y la camisa de tela, vieja, guardaba en los hombros la marca verde de la leche seca. Los hombros gruesos no parecían los de un hombre tan cansado, y parecía más viejo que los 31 años que cargaba en los huesos. Severina vio que aquel hombre estaba al final de una cuerda que ya no daba más. Fue entonces cuando vio a la niña. Aparecida estaba sentada en un banco bajo, cerca de donde dormían las gallinas. Tenía una yuca y un cuchillo demasiado grande para aquellas manos pequeñas. El cabello de color como la tierra, un vestido viejo de tela y una expresión en el rostro que no era de una niña de 6 años. Era la cara de quien ya había aprendido, tan pequeña, que el mundo no le guardaba ningún lugar. La niña no se movió, no dijo nada, no sonrió. Apenas miró a Severina con los ojos secos, la observó de la cabeza a los pies como a alguien que no conocía, y volvió a la yuca sin decir una palabra. El bebé ahora dormía, pegado al cuello de Severina, la boca abierta, el aliento lento. Romualdo tomó aire por primera vez desde que abrió la puerta. La voz le salió ronca cuando habló por fin. Dijo que había agua en una olla de barro, dentro de la cocina, por si tenía sed. Dijo también que tenía poco para dar, pero que si ella necesitaba dónde pasar la noche, podía dormir en el cuarto del fondo. Severina miró al bebé que dormía en sus brazos y respondió que se quedaba así, porque ella tampoco tenía a dónde ir. Con el bebé todavía en brazos, entró a la cocina. Y lo que vio le apretó el pecho con una tristeza que ya conocía. El fuego de leña estaba apagado, frío, con ceniza de varios días acumulada en el fondo. Unas ollas que nadie había limpiado, puestas una sobre otra sobre la piedra oscura. Del rincón venía un olor a leche que ya se había echado a perder.
y sobre la mesa de madera quedaban restos de harina olvidados en una esquina. No había comida al fuego, no había olor de olla en el aire, no había pan ya frío esperando sobre la tela. Era esa tristeza callada de las casas en las que la mujer se había marchado sin dar aviso. Severina ya lo había visto antes, en la cocina de la tía abuela Eufrosina, en aquellos últimos meses en que la vieja ya no podía con todo. Severina tenía 22 años, pero en el cuerpo cargaba el peso de quien ya había vivido más de lo que esos pocos años podían contener. Su padre vivía del río, de ese mismo río grande por los lados de arriba, y el agua se lo llevó la vez que creció de golpe, cuando ella era todavía una niña de 8 años. Su cuerpo no lo encontraron nunca. Su madre pasó meses mirando el agua, esperando que el río le devolviera lo que le había quitado. El río no devolvió nada, se fue secando como el pasto después de una sequía larga, y cuando Severina tenía 10 años, una fiebre se llevó a la mujer en una madrugada de lluvia fina. A la niña la recogió una tía abuela, Eufrosina, que vivía en una casita de madera, 3 curvas más arriba por el río. Fue ella quien le enseñó a la muchacha a hacer que una sola gallina diera de comer durante 3 días, a remendar la tela con aguja gruesa, a bajarle la fiebre a un niño con una tela mojada sobre la cabeza. Aprendió rápido. Fue también ella quien le enseñó a hacer callar el llanto de un bebé, porque en aquel pueblo junto al río siempre había alguna mujer pidiendo ayuda en medio de la noche. Severina iba detrás de la tía, cargando la olla y la tela. A los 19 años, cuando la tía ya no veía de un ojo y casi nada del otro, un hombre apareció en la puerta de la casita a pedir la mano de la muchacha. Se llamaba Crispín. Era hijo de gente que trabajaba unas tierras del interior lejos del río. Tenía 25 años, manos grandes y era de pocas palabras. La tía abuela dijo que más valía aceptar, porque una mujer sin marido se hacía vieja más rápido que una rama cortada al sol. Severina dijo que sí. La tierra de la familia de su marido quedaba lejos, 4 horas de camino en carreta, del otro lado del río, un pedazo de campo seco y nada más. Allí fue ella a ser la esposa que aquella casa quería ver. De madrugada, la comida ya estaba en el fuego. En la piedra, con agua fría, dejaba limpia la ropa de todos, 5 personas. Y la leña la traía ella misma del monte, seca y dura, para el fuego. Pero el vientre seguía vacío. El tiempo pasaba, ya eran 3 años, y bajo el vestido nada cambiaba. La madre de Crispín tomó la palabra. Primero bajo, allá en el patio. Más fuerte luego, a la hora de la comida. Y al final, sin ningún cuidado, con los vecinos junto al portón. Una mujer seca, decían. Una casa sin niños, decían. No era una casa de verdad. Y Crispín, a él lo atrapó una joven sin nada, sin tierra, sin dinero, sin un vientre que pudiera dar un hijo. Crispín lo escuchaba todo y se quedaba callado, pero venía cada vez más tarde. Luego ya no venía a dormir. Luego se iba días y días, hasta que una mañana entró solo, recogió su bolsa y se fue. Nadie supo a dónde. Quien lo dijo fue la madre de Crispín, 3 días más tarde, con voz seca. La voz de quien había escondido la noticia y la soltó en el momento correcto. Crispín ya tenía el corazón en otra parte. Una joven de un pueblo cercano, viuda, con un hijo del primer marido ya muerto. A su lado iba a empezar otra vida, la familia de verdad que en esta casa no encontró. Esperó a la hora de la comida, cuando Severina ya tenía la mesa lista y la olla aún caliente, con los otros hijos alrededor, la cabeza baja, los ojos en el suelo. Solo entonces, delante de todos, dijo lo que llevaba guardado, que a una mujer sola, sin su hombre, no le quedaba sitio bajo aquel techo, que una casa con apellido no se queda con la falta que traía otra persona, y que Severina, ese mismo día y no otro, debía llevarse lo suyo y marcharse. En la mesa nadie levantó los ojos hacia ella, ni el padre de Crispín, ni los demás de la casa, ni una sola persona. Para ellos Severina ya era una sombra de pie junto a la mesa, ya camino del portón. Lo que tenía cabía en un trozo de tela, algo de ropa, un pañuelo viejo de su madre, una pequeña caja de madera que la vieja Eufrosina le regaló para su matrimonio. Y salió, con el sol todavía en lo alto. Sin una palabra, sin lágrimas, sin volver la mirada. Siguió el camino de polvo hasta dar con el río. Fue hacia el agua, porque ese río grande era lo único que el mundo todavía no le había quitado. Cuando dio con el pueblo de Eufrosina, la vieja de su sangre, la noticia le llegó tarde. Había muerto desde hacía 6 meses. Su casa de madera,
ya en manos de un hombre del río que ella nunca había visto. A esa puerta Severina no llamó. Bajo un árbol grande se quedó quieta, los ojos en la casa, de lejos, el costal en el suelo a un lado del pie. Luego se fue por el camino que seguía el río hacia abajo. En el camino, de noche, la tierra dura por cama y el borde del agua por techo. Su comida, el mango que el suelo le dejaba bajo los árboles. Su agua, la lluvia que quedaba en algún balde que un hombre del río había olvidado. Al segundo día, un carretero viejo la subió a la carreta y la cargó mediodía. La soltó donde el camino se hacía dos. Uno iba para arriba, a un pueblo pequeño, el otro para abajo, hasta el portón de una hacienda. Severina se quedó parada un rato, mirando de un lado al otro. No supo por qué tomó el de abajo y no el de arriba. Tal vez el río le venía en la sangre desde niña, o tal vez el cuerpo, ya sin fuerzas, decidió por ella, y la cabeza solo vino después. Así llegó al portón de Romualdo. Pero había algo que Severina aún no alcanzaba a saber, que al otro lado de aquel río grande, en el pueblo de enfrente, otra mujer ya esperaba a la mesa, los dedos juntos. Le hablaba a Dios en voz baja, los ojos en la pared, y se prometía a sí misma con voz de piedra que a aquella casa, donde se le había muerto la hija, ninguna mujer de afuera le iba a poner un pie. Del otro lado del agua nada había cambiado. Severina seguía donde Romualdo la había dejado, de pie entre las paredes de aquella cocina, contra el pecho el bebé, ya callado. Y afuera, la noche venía despacio sobre todo. Vino él entonces, por detrás. En la mano, una luz pequeña, un fuego pequeño que sus propios dedos acababan de dejar encendido. Se abrió aquella luz clara de color anaranjado por el cuarto, y lo que la oscuridad le había escondido, ahora Severina lo veía. Una estufa de leña, sobre ella, con la boca para abajo, una olla de hierro grande. Más allá, la piedra de los platos, y encima los de tantos días. En un rincón, dentro de barro, descansaba el agua que la semana había guardado de la lluvia. Y arriba, donde la pared casi daba con el cielo del cuarto, una cosa que descansaba en una lata vieja. Madera pequeña, color azul, la tapa baja y un hierro fino que la dejaba bien cerrado. Preguntar, Severina no preguntó. Al bebé lo acomodó sobre las piernas y esperó. Romualdo se dejó caer contra la puerta, aquella luz colgando de un dedo, los ojos en el hijo que ya dormía. Un suspiro le salió largo del pecho. Después las palabras, lento, de hombre que hace tiempo no quiere decir esto. Su mujer, dijo, se llamaba Ondina, y se le había muerto, dijo, hace cosa de 2 meses. A pedazo y pedazo vino la historia, que así es como dice lo suyo un hombre del campo cuando le toca decir que alguien se le ha muerto. Del río, del otro lado, había venido Ondina. La vio él la primera vez en un pueblo pequeño pegado al borde del agua, donde ella, junto a su madre, dejaba seco lo que el agua daba y lo vendía cada mañana de domingo. No pasó ni 2 años y ya eran marido y mujer. Una mañana sencilla, sin nada grande, con el pueblo entero delante. Pasó Ondina hacia este lado, a la tierra que de su padre le quedaba a Romualdo. Rápido vino la primera, una niña de cuerpo duro, el cabello de color café. Aparecida le puso de nombre, así lo quiso ella, porque durante todo el embarazo no había dejado de pedir a Dios. Lo que siguió eran 4 años, uno bueno después de otro. El ganado para Romualdo, los canteros para Ondina, y entre los dos Aparecida, los pies en la tierra, todo el patio para ella. Llegó después el otro embarazo, y desde el comienzo fue difícil, cada mes un poco de sangre que no debía estar. Doña Bernardina, que en aquella región era la que sacaba los hijos al mundo, mandó que Ondina no se levantara de la cama, que se quedara sin moverse. Hizo Ondina lo que el cuerpo le dejó. Vino el bebé al mundo de madrugada, bajo una lluvia fuerte, hace 2 meses. Tarde llegó doña Bernardina, subió el río y le tocó dar un camino largo. El bebé llegó sano, Ondina no. Se le perdió el color, blanca quedó como la leche, la voz cada vez más finita, el aliento cada vez más dentro, y se fue antes de que el sol pudiera salir por encima de las colinas del otro lado. Aparecida no lloró cuando la madre se fue bajo la tierra, no lloró en los días siguientes, no lloró en las semanas que vinieron, solo se quedó sin palabras. Antes iba detrás de las gallinas, a gritos. Antes tenía una historia para cada quien. Antes, los domingos, su voz iba junto a la de la madre. Después de aquella madrugada, se quedó callada,
Romualdo quiso decirle algo, quiso hacerla reír, quiso darle algo de tela para que no estuviera tan sola. Aparecida solo lo miraba, con unos ojos que parecían mirar hacia adentro, y el bebé, en su cama de madera, en el rincón del cuarto, no dejaba de llorar, de día y de noche, como quien llamaba a una voz que ya no venía. Romualdo se quedó callado. Miró a Aparecida, que había entrado en la cocina sin que nadie la viera, y estaba parada en la entrada. Severina tampoco dijo nada. Se levantó despacio, con el pequeño en los brazos, y fue hasta el fuego. Miró la olla, boca abajo en el suelo. Miró el fuego muerto, miró a Romualdo, todavía contra la puerta, y dijo que iba a darle fuego a la leña, que el pequeño necesitaba algo caliente antes de volver a dormir. Aparecida señaló el rincón del patio donde estaba la leña. Severina trajo 3 ramas de leña seca, encendió el fuego con paja y unas hojas secas, y esperó a que el fuego estuviera fuerte. Ya con el fuego firme, tomó la olla de hierro, la frotó con ceniza hasta que quedó limpia y puso agua al fuego. En un rincón encontró un trozo seco, guardado para un día duro, yuca partida y un poco de sal. Era bastante para algo caliente. Aparecida se había sentado en una silla cerca del fuego, mirando. Cuando el agua empezó a moverse en la olla, se levantó y fue hasta el rincón donde una lata grande guardaba la harina de yuca. Trajo la lata cerca del fuego, sin que nadie se lo pidiera. Fue lo primero que hizo por sí misma en 2 meses. Severina se dio cuenta, pero no dijo nada. Solo asintió apenas con la cabeza, en señal de agradecimiento, y echó un poco de harina al agua para darle cuerpo. Romualdo volvió poco antes de la noche. Había ido a ver a Casula, la del ganado, que tenía a su lado a un pequeño nuevo y que iba coja desde hacía 3 días. Él no tuvo tiempo para ella. Cuando vio la mesa con todo encima, la olla caliente en medio, 3 platos de barro, la harina a un lado, se quedó parado un instante. Se sentó, tomó lo de madera para llevarse la comida a la boca. 3 platos, hasta el fondo, como quien no comía bien desde hacía semanas. Poco comía Severina, y Aparecida menos, despacio, los ojos siempre abajo, en la comida. Solo al final la niña se levantó, llevó sus cosas hasta el agua, las dejó limpias y volvió. De pie, frente a Severina, se quedó. Habló bajo, una voz, un sonido guardado por mucho tiempo, y unas palabras nada más. La comida estaba buena. Afuera, junto al agua, Severina dejó los platos, ya limpia cada cosa. Arriba, por encima de las colinas del otro lado del río, la luz ya venía blanca, un cielo lleno. Romualdo, antes de dormir, fue a recorrer la cerca, y cuando todo quedó en su lugar, fue Aparecida quien llevó a Severina hasta el cuarto del fondo. Pequeño era aquel cuarto, madera en las paredes, sin una mano de color. Una cama oscura. Encima, la paja para dormir, que alguien dobló hacia un lado. De una caja vieja sacó la niña una manta limpia, la abrió sobre la cama. Después, con la mano, hacia aquella pared junto a la puerta, pegado a la madera había un hierro, y de él pegado, un chal pequeño, de hilos azul oscuro, gruesos en el borde, como alguien lo dobló la última vez, así seguía todavía. No miró a Severina cuando lo dijo. Era de la madre, dijo, y salió, y cerró despacio. En el borde de la cama Severina se sentó. El chal lo miró, no lo tocó. La luz, la apagó, nada más, y boca arriba se echó, los ojos en el techo. 3 veces, allá afuera, se oyó a los pájaros de la noche en el mango del patio. Por un agujero de la ventana entró el viento del agua, más frío de lo que ella esperaba para aquel tiempo de frío. Casi no durmió. El sol no salía todavía por encima de las colinas y ella ya tenía los ojos en el techo de madera, oscuro de tanto fuego. Sin un ruido se levantó. Fue a la cocina. La brasa seguía caliente bajo la ceniza, y con ella encendió el fuego otra vez. Puso el agua del café. El sol empezaba apenas a subir, sin pasar aún las colinas del otro lado, cuando los oyó. Pasos, alguien, del lado del camino, una mujer caminando con zapato bajo, despacio, sin parar. Cada 3 pasos, un golpe de bastón de madera contra el suelo. Ese era el sonido. Severina levantó los ojos de la olla, pequeña la mujer, y seca, de cabeza blanca, que recogió el cabello atrás en un nudo bajo, oscuro el vestido, largo hasta los pies, y encima una tela sujetó al cuerpo. En los brazos, un balde pequeño de paja,
cubierto con tela blanca. En la otra mano, el bastón de madera, viejo de tantos años, era doña Bernardina, la que ayudó a tantos niños de la región a llegar al mundo, la que recibió a Aparecida la noche en que la niña llegó, y la que estuvo allí, también, la noche en que Ondina se fue. Se detuvo en el portón. Con palabras no pidió permiso, solo esperó a que Severina fuera hasta ella. Severina se secó las manos en el pedazo de tela que se había puesto sobre el vestido azul, y fue. Doña Bernardina la miró de la cabeza a los pies, con los ojos pequeños de quien ya vio mucha gente vivir y morir. Después soltó el bastón contra la cerca, le puso una mano en el rostro a Severina y dijo con la voz seca: «Llegaste a la hora justa, hija mía. Aquel bebé pedía una mano de mujer hace 2 meses. Dios mandó la tuya. En estas cosas no hay nada sin señal». Severina no supo qué responder. De dentro de su balde sacó doña Bernardina un puñado pequeño de hierba, envuelto con cuerda. Dijo que de noche hiciera agua caliente para el bebé, 3 cucharadas antes de la leche, que así iba a dormir más. Sacó también un pedazo de raíz seca. Dijo que la pusiera con miel en el agua y que la tomara la misma Severina, porque su pecho venía lleno de camino y para los días que seguían iba a necesitar aliento. Severina preguntó qué días eran esos. Doña Bernardina volvió a tomar el bastón. Lo apoyó contra la cerca. Miró el terreno entero. Las gallinas, el campo, los canteros, el borde que bajaba al río. Después miró a Severina. Dijo que del otro lado del agua, en el pueblo de enfrente, había gente que todavía pensaba que aquella casa era de una mujer que ya había muerto. Dijo el nombre: doña Idalia, la madre de Ondina. Dijo que ella, delante de un santo de su cocina, todos los días le pedía a Dios que mandara lejos a cualquier mujer de fuera que pusiera el pie en aquella entrada. Severina sintió un frío pequeño bajarle por la espalda. Preguntó si doña Idalia solía subir hasta la casa. Doña Bernardina soltó una risa sin risa, de esa manera de quien ya vio la cosa pasar antes. Dijo que sí, solía, que venía sobre el agua, en algo que un viejo movía para ella, y que siempre traía con ella al padre Hipólito, porque le gustaba tener palabra santa a su lado cuando venía a buscar pelea con la gente que todavía vivía. Tomó un café antes de irse. Lo tomaron en silencio al lado del fuego, con el sol ya alto, por encima de la sierra de enfrente. Cuando doña Bernardina se fue, volviendo por el mismo camino por donde había llegado, con el bastón marcando el paso de siempre, Severina se quedó parada en el portón, mirándola desaparecer. Pero el sonido de algo que pasaba sobre el agua, de este lado del río, ya empezaba a sonar. Sonó un golpe en el agua. 3 veces, después 4, después 5, y en una curva del río Severina vio venir, despacio, una madera larga y estrecha que cruzaba con 3 personas dentro. Adelante iba un hombre viejo, con un sombrero de paja sujeto por debajo de la barbilla, moviéndola despacio contra el agua. Sentado en medio, un hombre vestido de oscuro, con la ropa ya vieja, sostenía un libro pequeño apoyado en las piernas, y atrás, en la parte trasera, derecha como una rama verde pese a los años, iba una mujer muy pequeña, vestida toda de oscuro. Un vestido largo, un pañuelo oscuro sobre la cabeza. En el cuello, contra la tela oscura, le brillaba algo pequeño, con un rostro guardado dentro. Al llegar al borde, el viejo se sujetó de una rama del mango inclinado sobre el agua, bajó con cuidado y ayudó a salir primero al padre, después a la vieja. Doña Idalia puso el pie en la tierra de este lado del río, con el bastón de madera firme en la mano derecha. No miró a Severina. Caminó despacio por el sendero hasta el patio, con el padre Hipólito un paso detrás, su libro apretado contra el pecho. Romualdo vino corriendo desde el fondo, donde tenía el ganado, con la manga recogida y barro todavía húmedo en los zapatos. Se paró en el patio, entre Severina y la suegra. Se quitó el sombrero. Doña Idalia no devolvió el saludo. Miró primero hacia la cocina, por la puerta abierta. Después el chal azul que se alcanzaba a ver de lejos, colgado en el cuartito del fondo. Por último miró a Severina, y dijo, con la voz seca: «¿Hace cuánto tiempo esa muchacha duerme en la cama de mi hija?». Romualdo respondió que Severina dormía en el cuartito del fondo, y que había un niño que necesitaba de una mujer para que lo cuidara. Doña Idalia levantó con 2 dedos aquello que le brillaba en el pecho. Miró un instante el rostro guardado dentro, y dijo, en voz más baja: «Vine a buscar al hijo de mi hija». El padre Hipólito tomó aire, despacio. Habló con la voz de un hombre que pesa cada palabra desde que aprendió a hablar.
Dijo que doña Idalia era abuela, y que la sangre de una abuela era sangre, y que aquel niño de 2 meses necesitaba una mano que conociera a la familia. Dijo que Severina, si quería, podía quedarse al cuidado de la niña Aparecida, pero que el bebé debía irse a la casa de la abuela. Romualdo lo escuchó todo hasta el final, con el sombrero en la mano y los ojos en el suelo. Después levantó la cabeza y dijo una sola frase: «El niño duerme aquí. Aparecida duerme aquí. El que salga por ese portón soy yo, el día que haga falta». Hasta ese momento, doña Idalia no la miraba de frente. Ahora sí, de lleno. 2 ojos grises, color de piedra cuando la moja el agua del río. Y la voz, baja, sin un golpe de más: «¿De dónde eres? Ya lo sé, mujer. Me llegó el aviso de arriba, del pueblo, por una de mi sangre. El marido te soltó en mitad de otro camino, esa eres tú, y en la leche del hijo de mi hija, ni una mano vas a poner». No dijo más. Le dio la espalda, y hacia el agua se fue, golpe del bastón en el suelo, un golpe y otro, despacio. El padre iba atrás de ella. Aquello que los llevaba lo movió el viejo, lejos del borde, hacia dentro del agua, y en la curva, donde la tierra se abrió, todo se perdió de vista. Un rato largo se quedó Romualdo allí, la mirada quieta sobre el río. Después, en la puerta de la cocina, estaba Aparecida. Él bajó hasta quedarse del tamaño de la niña y le habló fuerte. A su hijo, a ese hijo suyo, no se lo iba a llevar nadie. Ella movió la cabeza, que sí, la cara, igual que antes. 3 días, uno y otro, y al portón no llegó nadie. Pero llegó el otro día, y con el sol aún por lo bajo, en la cocina lo dijo Romualdo, que del pueblo pidió queso, que ya era hora de ir. Lo de la carga lo dejó Severina listo, lo que en aquel tiempo sacaba de las gallinas: queso, 3 bultos, y harina, un poco, envuelta en un trozo de tela, la que quedaba del horno de la última vez. Sobre el vestido azul, una tela envuelta por delante. El agua ya tenía todo encima, dejado por Romualdo, y Aparecida pidió ir, y la dejó ir. Solo el bebé no fue. Con él se quedó doña Bernardina, que de madrugada había venido con su agua de hierba. Nadie habló en aquel camino sobre el río. Contra la fuerza del agua iba Romualdo, que de toda la lluvia de la semana venía aún dura. Y a Aparecida la tenía Severina sobre las piernas, la carga entre el cuerpo de una y el de la otra. Del lado de allá, en el pueblo del agua, sonó algo de fondo y largo, de eso que llamaba a la gente frente a la casa de Dios. Lo más alto del cielo lo tenía el sol, y la piedra del piso, todavía húmeda de la lluvia de antes del día. Por la tierra de arriba subió cada quien, un poco, hasta dar al medio del pueblo, frente por frente a la casa de Dios, el almacén, las 2 puertas abierta una, abierta la otra, y saliendo de dentro un olor que salía fuerte, a harina y a café. Primero pasó Severina. Romualdo vino después, con la carga abajo, pegada al agua. Unos años bien hechos tenía la del almacén. El cabello ya sin color y dejado de cualquier manera. Una tela blanca por encima. Cesaltina, así se llamaba. A Romualdo le habló como cada vez, sobre Severina, los ojos un segundo más de lo justo. Pero la carga la tomó con mano firme. A la luz levantó lo de las gallinas, sobre el peso dejó el queso, y la cuenta la sacó de cabeza, sin pluma. Unos papeles algo viejos le puso en la mano, y harina nueva encima, un poco, sin pedir un peso por ella. De quién fuera Severina, ni media palabra. Preguntar, tampoco. Pero del otro lado, en un rincón cerca de donde guardaba la lata de las cosas, 3 viejas hablaban bajo, una cabeza pegada a la otra. Lo que a Severina le llegó fue pedazo y pedazo. Nunca la frase de cuerpo entero, todo en voz baja. Que aquella casa ahora era la de Romualdo, que doña Idalia iba de oscuro por su muerto, que una joven que venía del camino no se queda así nomás en casa de gente de familia, que de eso, en el pueblo, iba a salir problema. Romualdo escuchó lo mismo, pero la cabeza él no la volvió. Tomó Severina su bolsa de harina, le dio las gracias a doña Cesaltina, y hacia la puerta del almacén caminó, muy despacio. Al pasar junto a las 3, la más vieja de todas, con un pañuelo oscuro y viejo sobre la cabeza, le habló de frente. Que si no sabía que aquel pequeño era de Idalia. Que sangre de abuela, sangre es. En medio del almacén, Severina se quedó. No salió la respuesta de golpe. Miró a la mujer, el balde vacío en una mano, Aparecida pegada al borde de su ropa. Nada dijo de momento. Tampoco los ojos bajó, ni medio paso hacia atrás. Y solo después, cuando un silencio duro ya pesaba sobre toda la sala,
soltó su frase. Que sí, que sangre de abuela es sangre, pero que la mano que carga al pequeño cuando viene la noche, esa mano también cuenta como mano. Salió entonces, con Aparecida al lado. A nadie miró. Y dime una cosa aquí abajo, mi gente. Si alguna vez tú también criaste, cuidaste o quisiste a un niño que no llevaba tu sangre, un sobrino, un nieto, un hijastro, el hijo de otro que la vida te puso de pronto en los brazos, cuéntamelo. No me digas solo, a mí me pasó parecido. Cuéntame la escena. Cuéntame el día exacto en que entendiste que esa criatura ya era tuya. Porque yo creo, igual que Severina, que la mano que carga al pequeño cuando viene la noche cuenta tanto como la sangre. Quiero leer tu historia abajo. Después de aquello, los días eran como es el trabajo, ese que no espera a nadie. La mañana apenas y ya Severina tenía el fuego de la estufa de leña encendido, el café dulce con miel ya listo, y para el bebé un agua de hierba lista antes de darle el pecho. A esa hora igual se levantaba Aparecida, sin que se lo pidiera nadie, lista a dar una mano con las gallinas, y Romualdo, antes de que el sol tocara fuerte el techo, ya estaba afuera con el ganado. De Casula había un hijo pequeño, de 2 semanas apenas, y el pobre venía mal de un pie de atrás, del lado de su mano oscura, después de un mal golpe contra la tierra húmeda de la pendiente. Para ver aquel pie, tiempo, Romualdo no tuvo antes. Lo tenía ahora. Fue una mañana que Severina bajó hasta el ganado con una olla de barro húmedo del borde mismo del río, y en la otra mano, un puñado de hojas verde. Se agachó Romualdo, el pie del pequeño bien firme entre sus manos, y aquel pie tenía una parte abierta y mala, allí entre lo duro de abajo y el pelo. Severina, ni una palabra. Abrió la olla, sacó un poco de barro, lo puso con las hojas, ya rotas entre sus dedos, y todo aquello lo dejó sobre la parte abierta, sin pedir permiso a nadie. Una vez se movió el pequeño, luego se quedó en calma. Por encima de él, Romualdo la miró. Gracias no dijo. Solo la cabeza bajó, despacio, una sola vez. Ya el sol bajó hacia las colinas de enfrente esa tarde, cuando a los canteros llamó Severina a la niña para que le diera una mano. Sin mala cara fue Aparecida, se arrodilló al lado de Severina y, tal como un día su madre se lo enseñó, recogía nada más los que ya tenían color. La manera, Severina la vio, y se quedó sin decir nada, pero al volver lleno el balde, le puso despacio la mano en el cuello a la niña. No huyó la pequeña, una junto a la otra, despacio, llegaron las dos hasta dar con la puerta de la cocina. Eran los últimos 10 metros. Esa misma noche, después de la cena, de la caja de su cuarto sacó Romualdo un pañuelo pequeño, de tela con flores. De Ondina no era, de su propia madre venía, de aquella que se fue bajo la tierra cuando aún no naciera Aparecida. Sobre el banco lo dejó, del lado en que Severina lavaba los platos. Con la voz baja dijo que era para cubrir la cabeza, cuando el sol da fuerte sobre el río. Lo miró Severina, el pañuelo, y no lo tomó luego. Pero al otro día, al cruzar para el pueblo, sobre la cabeza lo llevó. Era la mañana de un día cualquiera, casi 2 semanas después de aquella visita de doña Idalia, cuando al dejar el cuarto miró Aparecida a Severina y sin pensar soltó: «Buen día». Voz más dulce no le llegó a Severina en todo aquel tiempo que esas 2 palabras. Y al final de esa misma mañana, otra vez en el portón apareció doña Bernardina, su balde de paja en la mano, la cara seca, más de lo que era costumbre. Que algo tenía que decir, dijo. Lo que en las manos tenía, Severina lo dejó. Hizo café y esperó. Cerca del fuego, en el banco, se sentó Bernardina, tomó el café, no de inmediato. Y después de un silencio que duró más de lo que debía, dijo que cosas escuchó del otro lado del río, que doña Idalia mandó traer al hombre que sabía de papeles, ese del otro lado del lindero, que un papel escribió ese hombre, con una marca de tinta dura, y que ese papel iba a llegar al portón del terreno dentro de pocos días. 3 días habían pasado desde que doña Bernardina estuvo allí. Entonces vino el papel. Era casi la mitad del día, y lo traía, en un caballo flaco, un joven de cristales sobre los ojos. El ruido del caballo le llegó a Romualdo desde lejos, allá donde el sendero hace su curva, y para cuando el joven puso pie en tierra, él ya lo esperaba en el portón. Dentro se quedó Severina, en la cocina, los ojos en la ventana abierta. El joven se sacó el sombrero corto de paja, de una bolsa vieja, ya cansada de tanto camino, tomó un sobre del color del tiempo, cerrado con una marca roja, ya abierta de un lado. Venía, dijo, de la oficina de los papeles,
allá río arriba. Doña Idalia, la del pueblo de la otra margen, los quería para sí, a los dos pequeños, el de 2 meses que aún no tenía nombre, y la niña Aparecida ya de 6 años. El hombre de los papeles le mandaba decir a Romualdo que, por ser el padre, fuera hasta allá en 15 días a dar su respuesta. Aquella hoja, dijo también el joven, no era la de verdad, solo otra igual, a la primera ya la habían guardado con lo demás. Y con eso doña Idalia puso la palabra de 3 del pueblo, gente que decía que el padre ya no podía con los hijos. Lo leyó de la hoja despacio, hombre que dejó de ser decente, después de que le llegó la mujer de afuera. Tomó Romualdo el papel. Lo leyó entero, y la mano le temblaba un poco apenas. De pie esperó el joven, sin sentarse. Romualdo dobló la hoja igual que estaba, la guardó otra vez en el sobre. Ese día vamos a ir. Puede irse. Bajó la cabeza el joven, subió otra vez al caballo flaco y se perdió por el sendero, con el aire de quien hace lo que le toca y no lo que quiere. En el portón se quedó Romualdo el sobre en la mano. A la cocina no entró luego. Lo veía Severina desde la ventana, y esperó. Cuando él al fin subió a la casa, traía la cara más oscura que ella le había visto hasta entonces. Sobre la mesa dejó el sobre. Se sentó, puso los ojos en Severina, pidió agua, y la voz le salió dura. Ella se la dio, tomó despacio, mirando primero la pared, luego la mesa, al final a ella, y habló. Antes que yo hubo otro hombre, un marido, y esa palabra nunca me llegó. Severina le sostuvo la mirada, dijo que era verdad. Dio el nombre, Crispin. Contó cómo él se había ido detrás de otra mujer, una de otro pueblo. Cómo la madre de aquel marido la echó de la casa el mismo día, a la hora de la comida. Cómo después caminó 3 días, hasta dar con el portón de él. Hasta el final la oyó Romualdo. Largo rato se quedó callado. Luego dijo que lo entendía. Pero qué bueno habría sido saber eso de ella antes. Y por primera vez, Severina bajó los ojos al suelo. Lo que dijo, lo dijo más bajo aún, que de contar tenía miedo, que la historia, cada vez que le salía de la boca, otra mano la tomó, y aquello lo usaba en contra de ella. Un rato la miró Romualdo sin decir nada, y entonces, sin que ninguno la oyera llegar, allí estaba Aparecida en la puerta de la cocina. ¿Podía ayudar con la comida?, preguntó. 2 meses habían pasado, y era la primera vez que la niña preguntó algo. La carta seguía en la mano de Romualdo. Y él, así, sin pensar, sonrió. Esa tarde, después de la comida, a la cerca del ganado volvió Romualdo. Una de las vacas, la ubre más grande de lo que debía, y de la leche sangre. La señal de aquel mal que llegó cuando el pequeño vino al mundo cojo. A Severina la llamó. No con la voz, no, solo con la mano. Fue ella, y detrás Aparecida. De lado, en el piso de la cerca, estaba el ternero, el aire entrando corto, sin una fuerza para la leche. Sin pensar en el vestido, Severina se agachó en aquella tierra dura, cerca del pequeño. Le puso la mano en el cuerpo, corto y caliente, en el lado fino, donde el aire entraba y salía con trabajo. Y el ternero abrió los ojos, de color oscuro, el mismo que ella ya le había visto antes a Aparecida. La miró, no dijo nada Severina, solo la mano despacio, del cuello hasta la boca húmeda. Los ojos otra vez, el ternero los cerró. Por detrás venía la madre, el pecho que le dolía, y apoyó la cara en el lado del hijo. Y los 3 así juntos. Severina, la madre, el ternero, sin una palabra de ninguno. Algo le volvió entonces, algo de muy atrás. Lo que la vieja Eufrosina, una vez, le enseñó. Se levantó, hasta el patio de las hierbas fue, sacó 3 hojas, volvió a la cocina. Al fuego las puso, en agua caliente, con un trozo pequeño de raíz seca, hasta que el agua se hizo fuerte de amargura. Un poco de miel dulce echó dentro, después. Y a la cerca volvió, con el vaso. La cabeza del pequeño Romualdo la sostuvo, y Severina le dio aquella agua despacio, de a poco, con un trozo pequeño de madera. Tomó el ternero una vez, después otra, después una más. Y al final del vaso ya estaba más quieto, y el aire le entró menos corto que antes. Después Severina fue al ganado. La leche que salió mala, con sangre, la sacó en un balde, para echarla a otro lado. El pecho de Casula, duro y lleno, lo frotó con algo caliente y una hoja limpia de plátanos. Casula se quedó quieta, en calma, sin nada que decir, como quien entiende que mano de mujer es mano de mujer,
y que hay horas en que el ganado necesita cuidado igual que la gente. Romualdo vio la manera en que Severina trabajaba. No dijo nada, pero cuando ella terminaba y fue a limpiar las manos en el agua del patio, él fue detrás, y se quedó parado a su lado, sin un motivo que se viera. De noche, después de que el bebé tomó el pecho y se durmió en la cama, Aparecida se sentó de nuevo en el banco, cerca del fuego, de la manera en que se había sentado la primera noche que Severina llegó. Pero esta vez, en vez de solo mirar, habló. Dijo que arriba, en el estante, había una caja que era de la madre. Señaló con el dedo. Dijo que la madre nunca enseñó lo que tenía dentro, y que ella quería abrir la caja, pero no sabía si podía. Severina miró a Romualdo, sentado en la cabecera de la mesa, con algo de hoja encendido en la boca. Romualdo movió la cabeza que sí. Severina tomó el banco, subió, y bajó la caja, pequeña, azul, con una tapa de lata. La puso sobre la mesa. Aparecida la abrió despacio, con las manos pequeñas. Dentro había poco. 2 pendientes pequeños, de piedra azul, del mismo tono de la caja, un poco de cabello, del color de la tierra, envuelto con algo fino. Aparecida dijo que era de ella misma, de la primera vez que su cabello quedó corto. Un papel pequeño con una santa, de borde ya viejo de tanto pasar por las manos. Y al fondo, un sobre que alguien dobló en 3, con el nombre Romualdo escrito encima, en letra de mujer, con tinta oscura y vieja en la esquina. Aparecida miró al padre. Romualdo tomó el sobre, miró la letra un rato. Después lo abrió, despacio, y leyó sin decir nada. Severina no quiso ver por encima de los hombros de él. Aparecida se quedó parada, con su poco de cabello en la mano pequeña. Cuando Romualdo terminaba, dobló el papel de nuevo y lo puso encima de la caja. No dijo luego lo que estaba escrito. Pero la manera en que él miró a Severina, una sola vez, breve, con algo como tristeza y algo bueno al mismo tiempo, le hizo entenderlo, que allí había algo que tenía que ver con ella, aunque ella no sabía bien qué. Romualdo habló después de un rato. Habló mirando a la mesa, no a Severina. Dijo que Ondina había escrito la carta unos días antes de que naciera el niño, en la semana en que había empezado a perder sangre cada vez peor. Dijo que ella ya sabía, de la manera en que las mujeres saben. Dijo que en aquella carta le había pedido una cosa, que si un día llegaba otra mujer a su portón no le cerrara la puerta, que cuidara para que Aparecida no creciera sola, y que cuidara para que el niño tuviera una mano de mujer mientras crecía. Lo demás lo dijo sin mirar a nadie. Era eso lo que estaba escrito. Severina puso la mano sobre la mesa, cerca de la mano de Romualdo, pero sin tocarla. Romualdo miró la mano de ella, no la tomó, pero tampoco quitó su mano. Aparecida tomó el papelito de la Virgen y lo sostuvo cerca de unos cabellos que apretaba en la mano. El bebé en la tela colgada donde dormía se movió una vez, hizo un pequeño sonido, ya dormido, y se quedó quieto. Afuera, el viento del agua entró por la ventana abierta, menos frío de lo que había sido en las noches de junio, y Severina entendió que era la primera vez, desde que había salido de la casa de Crispín, que tomaba aire sin que el pecho se le apretara. Aquella noche Severina durmió como no dormía desde hacía muchos meses. Aparecida durmió sosteniendo en la mano unos cabellos de Severina. Romualdo durmió, por primera vez desde que enterraron a Ondina, sin despertarse cada hora. El bebé durmió en la tela colgada sin llamar a nadie, y Severina todavía no sabía que aquella iba a ser la última noche tranquila antes de lo que venía, porque a la mañana siguiente, al otro lado del río, doña Idalia ya estaba mandando al viejo a dejar listo el caballo del pueblo para traer con ella a otra persona. Alguien que Severina no esperaba volver a ver nunca más. Fue en una madrugada de domingo cuando doña Bernardina llegó corriendo por el sendero, con el vestido color de tierra puesto de cualquier manera y la bolsa vacía en la mano, antes de que el sol hubiera salido por encima de las colinas. Tocó la puerta con fuerza. 3 golpes cortos, de esa manera de quien trae una noticia que no puede esperar ni a que se haga el café. Severina abrió. La vieja entró y cerró la puerta detrás de sí. Aparecida se despertó en el cuarto pequeño y vino, mirando desde la puerta. Bernardina no esperó a que nadie se sentara. Habló allí mismo, parada en la cocina. Crispín llegó la noche pasada al pueblo del otro lado. Se está quedando en la casa de Idalia. Sin nada en los pies, la camisa a medio poner, Romualdo se quedó parado en la puerta de la cocina. Llegó a tiempo para la última frase, la que aún no se iba del aire.
y se quedó callado un rato largo. Bernardina siguió. Lo de Crispín, que había venido por el río, por el agua de arriba. Lo de Idalia, que ya tenía a medio pueblo sobre aviso para la mañana en la casa de Dios. Antes, junto al agua, iba a haber palabras. Y gente, y el padre, y el propio Crispín, con un papel nuevo en la mano, de los que escribió aquel hombre, allá en el pueblo de Río Arriba, donde, decía, quería a su esposa otra vez a su lado. La mano de Romualdo bajó sobre la cabecera de la mesa, los ojos en la madera oscura del piso. Así un rato. Luego subió la cara y la puso en Severina. Una sola cosa preguntó, y con la voz seca, que si quería volver. Ella no respondió luego. No era duda, era el nombre de Crispín, que aún le apretó la garganta, después de tantos meses sin que nadie lo dijera. Entonces habló. Que no, que de aquel hombre por huir, caminó 3 días, uno y otro, y que ni aunque él se fuera al suelo delante de toda la casa de Dios iba ella a volver. Una vez, nada más bajó Romualdo la cabeza. Que sí, a doña Bernardina, que se quedara con el bebé. Y el sombrero, ya en la mano. El agua, dijo, la iba a dejar lista. Por la tela que Severina llevaba al frente, una mano pequeña la tomó. Aparecida, que también quería ir. Hasta el tamaño de la niña se arrodilló Severina, y le dijo que no, que era bueno quedarse con doña Bernardina y el bebé, pero la cabeza de la niña dijo que no, y firme. Si de su nueva madre iba a haber palabras de la gente, junto a su nueva madre quería estar ella. Severina puso los ojos en Romualdo. La cabeza de Romualdo dijo que sí, y la niña fue. Ni una palabra en todo el camino sobre el agua. Contra el río iba Romualdo, y el río venía con más fuerza, por la lluvia de la noche de antes. En las piernas de Severina, Aparecida. En el fondo, la carga sin nada dentro. Por encima de los montes del otro lado, el sol empezaba apenas a abrir el cielo, pero arriba todavía no estaba. Donde el agua toca el pueblo ya se movía la vida. Una dejaba limpia la ropa contra la piedra húmeda, otro dejaba al sol colgando lo que el río les daba, y al medio de todo, sobre un banco de madera vieja, 3, esperando. Lo vio ella primero, a Crispín, antes de que él la viera, al medio sentado con el sombrero de paja en las piernas, más flaco que en la memoria de ella, y en la cara más blanca de lo que cabía a un hombre que apenas pasaba de los 28. A un lado doña Idalia, al otro, el padre Hipólito con lo que se lee en la casa de Dios cerrado sobre las piernas. La madera tocó las piedras del pueblo, allí donde el agua acababa. El primero que bajó a lo seco fue Romualdo. Después le dio la mano a Severina, que apretó a Aparecida contra los brazos, y la ayudó a subir. A la rama del mango inclinado, esa que crecía sobre el agua, le pasó la cuerda en un nudo, y quieta dejó la cosa que por el río los había traído. No tardó la gente en llegar. La ropa quedó en el agua, cada mano dejó caer lo suyo, y alrededor del banco, donde estaban Crispín, Idalia y el padre, se fue cerrando, paso a paso, un cerco de pueblo. Crispín se puso de pie antes que nadie. Severina, los ojos quietos. También fue Crispín el que primero habló, y lo hizo con una voz demasiado alta para un lugar donde ya nadie hablaba sino él. Por mi esposa vine, y Severina quieta, sin moverse, sin llorar, la cara de frente. Solo apretó a la niña un poco más contra el pecho, y habló bajo, más bajo que él, pero su palabra llegó hasta la última piedra. El que se va una vez, Crispín, deja de ser marido. Para ti, aquí, hace tiempo que no hay esposa. En el camino me dejó tu madre, y de tu boca, ni una palabra. Movió Crispín la cabeza. Que se había equivocado, dijo, que ahora le dolía, que aquella otra joven no era lo que pensaba. Un paso al frente dio Romualdo, hasta quedarse junto a Severina. Era la primera vez que abrió la boca, y miró a Crispín de lleno, sin dureza y sin temblar. Usted la dejó en el camino, hombre, y a la mujer que uno deja en el camino no hay cómo pedir su lugar de nuevo el día que uno quiere. De su banco se levantó doña Idalia, el peso en el bastón, pero no miró a Severina, ni a Romualdo. Al pueblo le habló. Lo que yo decía, ya lo tienen delante. En casa de Romualdo está la mujer de otro. Eso no es hogar, eso es la boca de toda la región. Al hijo de mi hija lo tiene que tener quien lleve la sangre de mi hija, y nadie más. No esta de aquí. Con marido por papel del lado de arriba del río, se fue el hombre o no. Y allí doña Bernardina,
que escondida llegó por el otro lado de la madera de Severina, el bebé contra el cuerpo, envuelto en una tela por seguro, se abrió camino entre la gente. De la mano tomó a una mujer ya entrada en años, una que tenía cerca, la del pañuelo oscuro de viuda, la que con Severina ya antes habló en el almacén, pocos días atrás, y alto, para que el pueblo entero oyera, soltó. Bajo su techo, doña Eulinda, durmió Crispín el mes que pasó, y con él la otra joven, la del pueblo de arriba. Su propia hija menor me lo vino a contar. No fue así, doña Eulinda, toda la gente, callada. Doña Eulinda dudó un momento. Sus ojos primero se quedaban en Crispín, luego en el padre, al final en doña Idalia. Y entonces lo dijo, en voz baja pero que se oyó bien, que sí, que era verdad, que 4 noches habían estado allí, que de allí se habían ido porque la joven así lo quiso. A Crispín se le hizo un nudo en la garganta. Una palabra quiso decir, y la voz no le vino. Lo quiso otra vez, nada. Despacio se puso de pie el padre Hipólito, aquel papel de las palabras de Dios todavía firme en su mano. Primero a doña Idalia la miró, después fue a Crispín que volvió la cara, y habló. Doña Idalia, yo vine con usted porque servir a Dios es mi trabajo, llevar su palabra a quien la pidió. Pero Dios es también palabra de verdad, y la verdad, aquí, con todo el pueblo delante, es una sola. A su esposa la dejó solo este hombre en un camino de tierra, con un hijo en el vientre y todo el peso de la pena encima. Se fue con otra, y ahora viene como quien dice que va a volver, nada más para darle a usted en la mano con qué llevarse el hijo a un padre que está vivo. Esa firma yo no la voy a poner, y a ese hombre de los papeles yo le voy a dar aviso. Mi palabra ya no va en ese papel suyo. Y la señal de Dios se hizo sobre el pecho. Quieta se quedó doña Idalia. Por el pueblo no pasó su mirada, solo se quedó en Crispín, y era un desprecio venido de muy al fondo. Tomó después su bastón, con la otra mano apretó contra el pecho aquella cosa dura y fría que al cuello llevaba, y dio la espalda. Hacia la madera caminó, esa que del otro lado, en el borde del agua, le esperaba con el viejo que para ella trabajaba. Nada más salió de su boca. Y Crispín sentado en su banco, con todo un pueblo encima de los ojos y sin un lugar a donde llevar los pies. De a poco el pueblo se fue. La del balde volvió a su ropa, aunque los ojos todavía a medio se le quedaban en Severina. Y el hombre de la ropa la bajó del sol, rápido, como quien quiere volver al trabajo para no mirar otra vez a Crispín en aquel banco solo. El padre Hipólito llegó hasta Severina, una sola vez la mano le puso en los hombros, ni una palabra, y para la casa de Dios se fue. A Severina, doña Bernardina le pasó el bebé a los brazos, y en medio de la gente se perdió, sin despedirse, como era lo suyo. A Aparecida, Romualdo la dejó bien firme en la madera antes de poner los brazos en el agua. Severina al bebé lo tenía pegado al pecho. Durante todo el paso del agua, ni una palabra. Romualdo, lo mismo, solo él movía, toda la fuerza en su mano gruesa y dura, contra el agua del río que venía baja después de la lluvia. Y cuando la madera fue a tocar el alto de tierra del rancho de este lado, ya el sol estaba bien arriba, por encima de los montes, y el calor de esa hora de la mañana ya se sentía fuerte en el cuerpo. A un árbol de mango, de este lado, dejó Romualdo la madera pegada. Por la pendiente del arroyo, hacia el patio, subió cada uno. Aparecida ya iba lejos, corrió a abrir, y de las gallinas fue a ver qué habían dejado. En los brazos de Severina, el bebé durmió, al medio del patio, ella, y allí se quedó quieta. Quieta, un paso atrás, también Romualdo. Pasó un segundo, pasó otro más, y ninguno de los dos se movió. Vino entonces él, despacio, y le envolvió las caderas con los brazos, por el lado donde el bebé no estaba. La cabeza se la apoyó en el cabello, junto a la cara. Los ojos, Severina los cerró. Quedó callada ella, callado él. Lo que allí se sostuvo duró lo que dura el aliento, una vez, y otra, 4, quizá. Cuando se separó cada uno, una sola cosa dijo Romualdo, baja, cerca de las orejas de ella, que más tarde iba a necesitar decir algo, después de la comida, ya pasado el calor, sobre una decisión que sobre el agua había tomado solo, en medio del cruzar, sin pedir permiso a nadie. ¿Qué cosa? Severina no preguntó. Movió la cabeza, nada más que sí. Entró a la cocina, a dejar dormir al bebé en la cama colgando. Y por primera vez desde que había entrado por aquel portón meses atrás, andaba por la cocina de Romualdo como quien anda por su propia casa. En silencio se hizo la comida.
Severina puso al fuego un poco de yuca con un pedazo pequeño de lo seco que guardaba, lo que quedaba de lo que se vendió ese mes, y Romualdo comía sin decir nada, igual que cada comida de aquella semana. Al lado del padre comía Aparecida, con el vestido nuevo que Bernardina le regaló unos días antes, y el bebé durmió en la cama colgando sin pedir nada. Cuando los platos quedaban ya en el lugar de limpiar y el calor de la tarde ya pesaba bajo el techo, Romualdo se levantó. A Severina le dijo que la esperaba afuera. En el cuarto se quedó Aparecida, con el pequeño, las manos se las secó Severina en la tela del lado y fue. En el banco largo de afuera estaba sentado Romualdo, el sombrero de paja sobre las piernas. A su lado se sentó Severina, sin tocar. Miró Romualdo el río, que bajaba más tranquilo ahora, después a Aparecida, que otra vez se había ido a las gallinas, y al fin habló. Dijo que mucho había pensado sobre el agua, en medio del cruzar, que lo había empezado a pensar la misma noche en que Severina llegó, pero que no tenía el valor de decir nada. Que mal la miró al comienzo, porque tenía miedo de cualquier mujer que venía después de Ondina, que Ondina por su carta, eso lo entendió antes que él, y que él solo lo entendió aquella mañana junto al agua, al ver a Severina con el bebé y con Aparecida al mismo tiempo. Todo lo escuchó Severina, sin poner una palabra encima de la de él, y al final, cuando él se detuvo, fue la mano de él lo que ella miró. Allí, quieta, en el banco, entre los dos. Encima puso la de ella. La tocó, esta vez sin tener que ir a buscar el valor. No respondió de una, esperó, un golpe del corazón, y otro, y entonces, la voz baja. Mal de ti yo nunca pensaba, ni al comienzo. Cuando vine aquí, de mi propia sombra ya tenía miedo, y era, creo, lo único que todavía me daba miedo. Le apretó Romualdo la mano, los dedos de él sobre los dedos de ella. Nada dijo, solo aquello, apretó. Y fue en aquel silencio que dijo lo que traía guardado desde el agua. A la cara de ella, de frente, sin palabras de más, como habla él del campo cuando al fin se decidió a abrir la boca. Sé mi mujer, Severina, no por falta, porque así lo quiero. Y esta vez los ojos no los cerró. Se quedó mirando, ella la cara de él, y sonrió después, pequeña la sonrisa, de esas que llegan despacio, pero llegan entero. La voz le salió firme. Sí, Romualdo, y no por las gracias, por amor. En la puerta de la cocina estaba Aparecida, todo aquel rato lo escuchaba. Nada dijo, solo aquello, también, sonrió. Pero hombre de los pies en la tierra era Romualdo, aún en medio de una cosa del corazón. Contó que ya habló con el padre Hipólito, allá junto al agua, después de irse doña Idalia, antes de que el mismo padre se fuera por el río, y el padre le dio su palabra. Una carta iba a la casa grande del padre mayor de la región, a pedir que aquel primer matrimonio de Severina quedara roto. El abandono de Crispín ya era cosa clara para todos, y estaba también la gente que aquella mañana llegó a dar su palabra. 2-3 meses, dijo, era lo que aquello iba a llevar. Pero cosa segura. Y en aquel tiempo, bajo el mismo techo los dos, igual que ya vivían, con Dios, que ya sabía todo, y el mundo de afuera, que tendría que aprender a tener respeto. Y esa misma semana, otra vez doña Bernardina, otra vez con noticia. Que el hombre de los papeles, allá en el pueblo río arriba, recibió la carta del padre Hipólito, la que sacaba atrás su primera palabra, que aquello sobre la niña quedó cerrado, sin juicio, por no haber razón ninguna, que Crispín días atrás tomó el camino de allá lejos, y que ya nadie en el pueblo junto al agua sabía nada de él. Todo lo escuchó Severina sin una palabra, pero el silencio, esta vez, no era de miedo. Era el silencio del que, al fin, deja salir el aire. Lo que vino después, 2 meses, fue de la manera en que pasa la vida cuando al fin decidió seguir hacia adelante. La casula se puso bien de aquel mal del pecho, y el hijo de la casula ya no caminaba mal de las piernas, su cuerpo se puso lleno otra vez, como si aquello nunca hubiera pasado. Aparecida tomó una costumbre nueva. La llamaba la mujer de su padre, en la primera semana. Después pasó un día entero sin decir ni eso ni Severina. Y una mañana llegó a la cocina y dijo, solo así, «Mamá, ¿hay comida?» Fue la primera vez que la niña la llamó mamá. Severina no lloró delante de ella. Esperó a ir al lado del pozo, en el patio, para llorar allí. «Para acá un momento, déjame parar contigo. Si alguna vez una criatura que no nació de ti te llamó madre o padre por primera vez, o si alguien a quien cuidaste sin pedir nada a cambio te regaló de golpe una palabra que te quebró por dentro, cuéntamelo aquí abajo.
No me digas solo que te emocionaste, cuéntame cuál fue la palabra, cuéntame el día, cuéntame dónde estabas, porque esas son las historias que sostienen a quien todavía está esperando, callado, que llegue la suya. No te guardes esa escena, bájala aquí, que hoy hay alguien que necesita leerla. El día en que se hizo el matrimonio llegó con el cielo limpio, con el río que bajó con calma después de una semana sin lluvia. Severina se puso un vestido azul que doña Cesaltina hizo coser para ella, y se recogió el cabello atrás, bajo, con el pañuelo de tela de flores que había sido de la madre de Romualdo. Aparecida se puso el vestido nuevo de Bernardina, con una tela blanca en el cabello, y sujetó un puñado de flores del monte que ella misma recogió en el borde del río antes de salir el sol. El bebé fue envuelto en una tela limpia y blanca. Para pasar al otro lado del río, cada uno fue en algo de madera que iba sobre el agua. En uno, Romualdo llevó a Severina y al bebé. En el otro, doña Bernardina llevó a Aparecida, con el puñado de flores sobre las piernas de la niña. En el borde del río, del lado del pueblo, había gente esperando. No la mucha gente del mes antes, sino buena parte de la gente del lugar, mujer y hombre que vino acompañando. Subió cada uno por las cuestas hasta la casa de Dios. Quedaba de frente a una calle abierta, con la pared blanca, el techo bajo de barro oscuro y algo de hierro colgando de una rama de madera al lado de la puerta que daba el sonido. El padre Hipólito esperaba al frente, con la ropa limpia y el zapato que brillaba por primera vez desde la última mañana santa del lugar. Entró cada uno por el pasillo corto, que daba lugar para 30 personas como mucho, y tenía casi 20 aquella mañana. La madera donde la gente estaba sentada estaba limpia y brillaba. Al frente, sobre una mesa pequeña, el fuego encendido daba luz de dos lados. Severina sintió el olor del fuego caliente, del café que alguien hizo antes, y de las flores del monte que Aparecida sujetó. El padre Hipólito leyó las palabras de Dios y no tardó. Dijo lo que hacía falta, nada más. Romualdo dijo el sí con la voz firme. Severina dijo el sí con la voz finita. Cada uno le puso al otro, en el dedo, aquel hierro sencillo que Romualdo había mandado hacer a un hombre que trabajaba el hierro solo para ellos. Sin piedra, sin nada escrito. Solo el hierro trabajado, ya brillante. El padre Hipólito pidió por los dos con la mano derecha en alto. Después por Aparecida. Después por el bebé. Dijo una frase corta antes de cerrar el libro. Dijo que el matrimonio de verdad no era el matrimonio fácil y bueno, sino el que seguía en pie después de pasar por algo mucho peor. Y que este de aquí, delante de él, ya lo había probado antes de firmar el libro. Las mujeres del fondo golpearon las manos un momento, despacio. Severina tomó de las manos de Aparecida un puñado de flores blancas del campo. Salieron por el pasillo mientras, en lo alto, algo de hierro sonaba 3 veces, en golpes cortos. Cuando todo terminó allí, volvieron a casa en 3 de esas maderas largas y estrechas que cruzaban el agua. Una de ellas con doña Bernardina, doña Cesaltina y doña Eulinda, a la que Severina había pedido mucho que viniera y que aceptó con los ojos medio llenos. Comieron en el patio, en una mesa larga armada allí mismo con unas maderas, con una tela blanca y gruesa encima, una olla de comida oscura y caliente en el medio, pan oscuro hecho por doña Bernardina, café caliente en otra olla, y mucha más comida puesta a lo largo de la mesa. El bebé dormía en la tela colgada, a la sombra, a un lado del patio. Fue en medio de la comida, con todo el pueblo allí, alrededor de la mesa, cuando Romualdo habló por primera vez del nombre del niño. Dijo que él y Severina habían decidido, la semana anterior, darle el nombre de Ezequiel, porque era el nombre de uno de aquellos hombres de Dios de los libros viejos, y porque aquellos hombres andaban mucho y veían lejos, y el niño iba a necesitar las dos cosas después de haber empezado la vida de la manera en que la empezó. Doña Bernardina movió la cabeza que sí, de esa manera de quien aprueba sin tener que decirlo. Por la tarde, cuando ya se había ido el último de los que vinieron y el sol empezaba a bajar detrás de las colinas del otro lado del agua, Severina y Romualdo se sentaron en el banco, afuera, bajo el techo de la casa. Aparecida andaba por el patio con el hijo de Casula, ya recuperado, que ahora corría detrás de ella como si fuera un perro. Ezequiel dormía sobre las piernas de Severina. Casula andaba por el fondo, detrás de su hijo, ya sana de lo que antes la tenía mal, con la leche volviendo a ser blanca como tenía que ser. Romualdo puso la mano suavemente en la pierna de Severina. Severina puso su mano sobre la de él. Los dos se quedaron así, sin decir nada, viendo a Aparecida reírse con el hijo de Casula. En el patio, Aparecida iba de un lado a otro. Severina la siguió con los ojos.
a Ezequiel, en su dormir también, y a Romualdo, y a esa tierra, de ella ya, de ahora, y al agua grande que del otro lado venía despacio. Dentro del pecho se le movió algo que no sabía hacía mucho, algo de su tiempo de niña, de cuando el padre de ella aún vivía por el mundo, y en casa de la vieja Eufrosina la puerta nunca se cerró. La calma, eso era. Por última vez sonó esa tarde, del otro lado del agua, lo de la casa de Dios, y nadie, allí, lo sabía, que apenas empezaba una vida de mucho tiempo, más de lo que cualquier persona pensaba, y el tiempo se fue despacio, junto al río, igual que se va cuando una casa, al fin, sabe otra vez ser hogar. Llegó de la casa grande de Dios, al calor del tiempo que siguió, el papel que dejaba sin valor el primer matrimonio, su marca, su firma, 3 veces la firma, y el mismo padre Hipólito lo cargó hasta donde se guardaba esa clase de papel, agua arriba. Más tarde, ya con el frío, le vino a Severina el primer aviso del embarazo, allí en la cocina. Se lo contó a Romualdo cerca de la casa, ya de tarde, y él dejó salir una risa de esas que daba poco, de las que quieren la cara para otro lado, para que nadie las viera. De los dos, la primera hija vino al mundo en una madrugada de frío, y doña Bernardina estuvo al lado. Marcelina, ese nombre le tocó, por una niña de la familia de Romualdo que se fue rápido. Vino luego, 3 años más allá, un hijo, Benedicto. A los lados de la cara, ya sin color el cabello de Severina, cuando el 3 se quedó para no irse, porque 3 pequeños donde solo cabía para 2 era más de lo que ella, ningún día, pensó tener. Firme se hizo Aparecida. Desde muy pequeña, junto a doña Bernardina, fue a aprender a ayudar con el hijo que le venía a la mujer. Con la vieja pasaba el agua, un lado y el de enfrente. Y Ezequiel, fuerte como el padre y más callado todavía, del otro lado del agua, en su pueblo, allí se quedó la vieja Idalia hasta el final, unos años después de que Severina y Romualdo vivían ya, los dos, bajo un techo. En la tierra de ellos no volvió a poner el pie nunca, y el día que doña Bernardina mandó a los hijos del agua con el aviso de que la vieja ya estaba muerta, sola pasó Severina el río, y llegó a aquella casa ya sin nadie, la de quien fue un día la suegra de Romualdo. La puerta estaba abierta. Por allí entró. Del padre Hipólito, allí presente, apretó la mano. Delante del cuerpo no soltó palabra, pero a casa volvió con una cosa pequeña, la cara de la vieja dentro, que el mismo padre le pidió quedarse. Un día, dijo, le iba a hacer falta a Aparecida, para tener presente a la abuela que aquella al final fue. De Crispín ya nada seguro le llegó a nadie. Corrió la voz, apenas, de que estaba lejos, camino arriba, y de que una pelea de almacén lo había matado unos años más tarde. La noticia entró a la hacienda, y nadie dijo nada. A doña Bernardina la vida le dio casi 80 años. Se fue una madrugada fría, con algo de Aparecida cerrado en la mano, y en la cara la sonrisa de quien llegó a ver una buena historia cerrarse como tenía que cerrarse. Y una tarde de domingo, tantos años ya desde aquella primera vez que Severina se quedó parada en el portón, fue que ella vino a sentarse junto a Romualdo, en ese mismo banco de la entrada, donde un día salió de él la palabra que todo lo vino a cambiar. El sol, al caer al otro lado de las colinas, al otro lado del agua, le dejaba al cielo ese anaranjado que solo puede conocer el campo pegado al río. De Aparecida ya no quedaba la niña. Era toda una mujer, la que el pueblo entero llamaba cuando un hijo venía al mundo, y había venido de visita, con su hombre y sus 2 niños, los 2 pequeños alrededor de las gallinas del patio, con esa manera de quien todavía no sabe que en el mundo cabe el mal. Poco antes, allá en el campo, Ezequiel le estaba mostrando al muchacho mayor cómo se le pasa la cuerda a la cabeza del ganado, los 2 junto al padre. Marcelina ahora les daba la letra a los niños de la escuela del pueblo de enfrente, y a su propio hijo ya le iba enseñando la letra en casa, porque para ella la mujer que sabe de letra no tiene que pedir nada a ningún hombre. Benedicto estaba lejos, con el ganado de los de la familia de Romualdo. Cada mes mandaba razón, y en cada razón la palabra de volver a casa antes de las lluvias. Aquel que Severina supo salvar una tarde ya tenía hijos, y los hijos de sus hijos, por todo el ganado de la tierra, y Casula, que ya no estaba desde hacía años, dio su leche hasta el mes último de su vida. Romualdo dejó caer la cabeza contra Severina, como hacía ya cada domingo por la tarde, y le preguntó si guardaba memoria del día en que llegó. Ella sonrió. Lo guardaba todo, dijo. El fuego ya frío, el llanto del bebé, la niña callada allá en el patio,
y aquel miedo grande, el de aquel día, de verse otra vez en el camino antes de salir el sol. Le apretó Romualdo la mano. Su miedo ese día fue otro, dijo. El de abrir la puerta. Y Severina, con la voz baja de quien ya no le debe razón a nadie, le respondió. Pero se abrió. Y él, la voz aún más dentro. Porque Dios lo quiso. A veces una mujer viene a parar a un lugar sin saber siquiera que allí va a ser madre, ella que nunca dio a luz. Y a veces un hijo viene al mundo sin nadie que lo diga propio. Y es en mitad del camino donde una madre lo encontró. Eso, con los años lo entendió cada uno, Severina y Romualdo. Que la familia de verdad no es nada más la que da la sangre, es la otra, la que uno hace propia otra vez con cada día nuevo. Está en la comida que se hace sobre el fuego. Está en la mano que no deja al pequeño cuando la fiebre le viene de noche. Está en el calor de unos brazos que se da en lo escondido, donde nadie alcanza a ver. Está en lo que el silencio dice, y dice más que palabra ninguna de las que se dicen bonito. Y está, también, en un portón que uno no deja cerrado, aunque la vida le dio razón bastante para tenerlo bien cerrado contra todo, para siempre. No fue amor del que se encendió de golpe, como luz fuerte, y de golpe se apagó en medio de la tormenta. Fue de los que se hacen despacio, de los que hacen raíz más abajo de donde alcanza el agua del río más grande. Y por eso mismo, tal vez, fue un amor de esa clase que dura más que lo que dura la vida de uno solo. Porque el amor de la gente de verdad no se va cuando el cuerpo ya está viejo y cansado, se va nada más el día en que ya nadie lo tiene en la memoria. Por eso esta historia aquí queda, toda hasta el final, y así en ti se queda. Y esto, mi gente, hay que tenerlo siempre presente. Hay veces que Dios deja en tu camino justo a la persona que hace falta, y la deja justo a la hora en que ya la esperanza se te iba de las manos. Solo falta una cosa, el valor de abrir el portón. Y si esta historia te llegó al corazón como a mí me llegó por dentro al contártela, si acompañaste a Severina desde aquellos zapatos rotos junto al río hasta este portón que al fin fue su casa, déjame tu like ahora mismo. Ese gesto pequeño es lo que hace que esta historia le llegue también a otra persona que hoy, en su propio camino, la necesita escuchar. Y antes de que te vayas, no dejes que esta sea la única historia del campo que te llevas hoy. Así como a Severina la vida le abrió un camino nuevo cuando creía que ya no le quedaba ninguno, yo te dejé los caminos ya abiertos aquí mismo. Ahí abajo, en la descripción, están los otros cuentos que conté antes, uno detrás de otro esperándote, y si prefieres, no tienes ni que buscar, entra ahí en el canal y elige tú mismo el próximo relato, que todos nacen de la misma orilla, de este mismo río grande, de la misma gente callada que volvió a empezar cuando nadie creía que se pudiera. Quédate un poco más conmigo, que la siguiente historia ya te espera del otro lado del agua. Hasta el próximo cuento del campo, y que Dios le dé bien a tu vida y a tu casa, igual que se lo dio a Severina y a Romualdo.